Doctor Castillo, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Paco? Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación y mis felicitaciones por el programa. Gracias, doctor. Yo quería empezar preguntándole por nuevamente este pedido de facultades legislativas que ha hecho el Ejecutivo y los proyectos de ley que ha presentado precisamente con la intención de acabar con la criminalidad o reducir de alguna manera la criminalidad en nuestro país. ¿Van a ser efectivas? ¿Son viables? ¿Es posible que esto signifique un antes y un después en la manera como se está llevando la seguridad ciudadana en nuestro país? Empecemos por algo, Paco. Yo creo que el otorgamiento de facultades debe darse, ¿correcto? Porque sí es necesario que hayan ajustes de carácter más técnico que político. No nos olvidemos que aquellos que postulan al Congreso, los legisladores, son eminentemente políticos, ¿no? Y si bien es cierto, tienen un equipo de asesores, no necesariamente son los especialistas en la materia. Creo que en este caso, en materia de seguridad ciudadana, en el Ministerio del Interior están los mejores técnicos. Razón por la cual yo considero que sí hay que hacer ajustes, propuestas de normas diferentes, como por ejemplo, ¿no?, que una persona que tiene un arma de origen ilegal, es decir, sin licencia, sin haber pasado el examen psicotécnico, sin haber registrado el arma, etc., no tenga ningún tipo de facultad en su defensa. Porque este sistema en el que vivimos nosotros es un sistema muy capcioso, por decirlo menos, ¿no? O sea, tú eres materia de un asalto, capturan al delincuente, vas al Poder Judicial y si tú no tienes para pagar un abogado, mala suerte. Pero el delincuente, el sistema, le otorga un abogado de oficio. O sea, con lo cual ya vas en desventaja, ¿no? Por un lado. Por otro, de otro punto de vista, el policía que interviene y hace uso de su arma de fuego tiene que sustentar que lo usó como un mecanismo de defensa personal, ¿no? Porque ya estaba expuesta su vida. Cosa ilógica frente a un delincuente que dispara por disparar, ¿no? Y que no tiene licencia y cosas por el estilo. Y entre otras cosas, lo más importante creo que es el proyecto de ley que han presentado del famoso policía de orden y seguridad, con el cual yo estoy en desacuerdo, no tengo muchas observaciones. Y precisamente quería preguntar, doctor, ¿cuáles son sus observaciones? Porque definitivamente es un proyecto de ley bastante polémico y que, según algunos, incluso constitucionalistas, han calificado de inconstitucional, porque violaría precisamente el espíritu que está consagrado de la Policía Nacional en la Constitución Política. A ver, número uno, el policía se forma a través de una escuela, mediante un proceso de reclutamiento, selección, y entra a una capacitación durante 3 años o 5 años, dependiendo del nivel que va a acceder, ¿no? A suboficial o a oficial. En este caso tú pretendes contratar a los policías. Les vas a dar un proceso de formación de 6 meses o 1 año en el mejor de los casos para que tengan como objetivo la prevención. Lo dice el mismo espíritu de la norma, ¿no? La prevención. Pero la prevención, Paco, la prevención se da con el antes, el anticipo. Es decir, una capacitación en materia de inteligencia. Normalmente el personal de inteligencia no usa arma. Lo que usa es su capacidad y astucia para obtener información, ¿correcto? Sin embargo, acá tú pretendes ponerlos en cada esquina, porque eso es lo que un poco ha dejado entrever la autoridad que ha hecho la exposición de este proyecto en un medio de comunicación este fin de semana, diciendo que la idea es poblar las calles de policías para, de esa manera, disuadir a los asaltantes. La pregunta es, ¿hoy en día en qué te asaltan? En moto lineal, ¿correcto? ¿Cuánto dura el asalto? Un promedio de 30 segundos en el peor de los casos. En el mejor de los casos de 10 a 15 segundos. Son muy rápidos, entran al objetivo y se van en la misma moto donde escaparon. Dime qué va a ser un efectivo parado en una esquina. Claro. O sea, tendría que tener una capacidad, pues, de reacción muy amplia y una preparación claro, demasiado profesional. Digamos, precisamente eso fue uno de los cuestionamientos que se le hizo al ministro del Interior, Vicente Romero, cuando expuso este proyecto de ley. Y él respondió que se tenía que articular
participación de las municipalidades, por ejemplo, y de hecho adelantó que ya había conversado con una serie de municipios para que estas municipalidades le entreguen una serie de vehículos, entre ellas motocicletas, que pudieran cubrir las necesidades y las ausencias de estos vehículos por parte de la Policía Nacional. Entonces yo te propongo algo. ¿Por qué no hacemos algo que me podría sonar un poquito más lógico? Si tú vas a contratar más policías, que es lo que pretendes hacer, ¿no? ¿Por qué no mejor le compras el franco a los policías? Es decir, si la municipalidad va a contratar 400 serenos, contrata 200. Y los otros 200, cómprale el franco a los policías. Estás fortaleciendo la capacidad de tu distrito, de tu jurisdicción, como alcalde, autoridad municipal. Y trabajas en conjunto con el comisario, los famosos comités de seguridad ciudadana distritales. Porque hoy día la máxima autoridad en ese rubro, que es la CONASEC, no funciona, Paco. Nunca hay quórum. Dime si hay una sola norma que se haya dictado de la CONASEC a favor del sector interior o de los policías. Ni una. No se equipa a la policía como se debe equipar. Todavía seguimos alquilando vehículos patrulleros, los famosos Nissan, que son vehículos de paseo. No son vehículos de persecución policial. Cuando ya tienes hoy día en el mercado nacional, tienes Maserati, tienes Lamborghini, tienes Porsche y tienes otros vehículos de alta gama que ya hemos visto antes, que es el BMW, el Mercedes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pretendes con esos policías, con ese patrullaje policial en Nissan? Ni siquiera vas a detener a aquel que hace los piques. Ni siquiera lo vas a alcanzar. Entonces, creo que tenemos que hacer una reorganización en el sector interior y que siempre he considerado yo que el ministro tiene que retirarse de su condición de policía y convertirse en un gerente, en un líder. En un gestor, que en finalmente un gestor. Es el que Correcto. puede articular además distintos sectores y activar esta intersectorialidad de la que tanto se habla. Correcto, o sea, el mejor administrador de todos los recursos con los que cuentas. Una de las cosas que dice este proyecto de ley, Paco, y hace mucho énfasis el señor ministro en ello, es que tiene que generar un acercamiento con la ciudadanía. ¿Correcto? Y es más, lo plasma ahí, dice, reforzar la función de proximidad al ciudadano. Claro, y para eso no se necesita un proyecto de ley porque, digamos, hay una serie de programas que tiene el Ministerio del Interior, como Barrio Seguro, por ejemplo, que ha quedado un poquito en el desuso, que se ha intentado reactivar de cierta manera a través de los municipios y algunas acciones del Ministerio del Interior, pero no terminan de volver a lo que ha sido hace unos 5 o 6 años, cuando el programa dio resultados. Sí, claro, pero todo lo que se hace, lastimosamente viene otra autoridad de otro partido político, de otra gestión, etcétera, y la deja sin efecto para sacar una nueva y hacer la titularidad de ese proyecto. Pero, volviendo a este tema de la proximidad al ciudadano, la pregunta es, ¿a quién le corresponde dirigir la proximidad al ciudadano? ¿No es acaso al ministro del Interior? Que es el que tiene que lograr el acercamiento con la población, que la población, él sea el transmisor de la confianza que debe tener la población en su policía. Pero sin embargo, no se da. O alguien que tome la batuta. Hemos al inicio del programa hablado precisamente de la ausencia del alcalde de Lima, que podría ser bien el que convoque a este Consejo de Seguridad Ciudadana, el CONASEC, que se formó hace algunos años durante el gobierno de Ollantaytamala, que dio buenos resultados incluso en materia de una serie de normas que se propusieron ante la Comisión de Seguridad Ciudadana que se formó en el Congreso de la República y que encabezaba el hoy teniente alcalde Renzo Reyardo, y que después dejó simplemente de funcionar, ¿no? Esos espacios de diálogo y de interacción de sectores también han desaparecido. Lo que sucede, Paco, es que no hay trabajo en equipo. No hay. ¿Cuántas veces, yo te pregunto a ti, tú que eres un periodista investigador, cuántas veces has visto sentado al ministro del Interior, al presidente del Poder Judicial y a la fiscal de la Nación? Sin mentirle, 2 veces. Dos Y precisamente en ese Consejo de Seguridad Ciudadana hace muchísimos años, cuando se transmitían, y las 2 sesiones que se transmitieron, porque luego dejaron de transmitirse, dicho sea de Correcto. paso. ¿Tú no crees que el ministro del Interior debería preguntarle al Ministerio Público o al Poder Judicial en qué está fallando mi policía para que esos delincuentes
que cometieron ese ilícito y fueron capturados, fueran dejados en libertad? Claro, y si nos remitimos directamente a la data, el 40% de los casos de delincuentes que salen libres por orden de la Fiscalía es por algún error o alguna demora precisamente en la investigación policial. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, porque tampoco vamos a Claro. tapar el sol con un dedo, ¿no? Sabemos lo que sucede hoy en día. Hay amenazas, hay corrupción, etcétera, ¿no? Que es un flagelo que hay que enfrentar en la sociedad. Pero tienes que tener un ministro que se ponga los pantalones y que diga, ok, voy a tomar el toro por las astas, ¿no? Voy a convocar y a ver, ¿en qué estamos fallando? Voy a capacitar a mis policías. Voy a transmitir a los policías la confianza de que intervengan. El problema es que el policía interviene y después tiene que someterse a un proceso judicial. ¿Y quién lo defiende? La Procuraduría y el Ministerio del Interior tiene la capacidad de albergar el número suficiente de abogados para todo el país. Creo que no. Todavía mantenemos, Paco, unidades en la policía, y esto lo digo evidentemente con mucho respeto, yo tengo familia policía, ¿no? Como turismo. ¿Cuántas denuncias tiene la policía de turismo? Insignificante el número de denuncias. Y tienes 3.000 efectivos. ¿Por qué no los empleas en otra cosa? Y corres traslado de ese contingente policial a cada uno de los distritos. Ok, concentra los distritos donde tienes un poquito más de, digamos, ascendencia turística, ¿no? Dale un mayor número de policías, dale un poco más de actividad, pero creo que 3.000 efectivos podrían apoyarte en otra área. Ahora, una pregunta final que también es pertinente con respecto a este proyecto de ley, doctor, y es el tema de la formación, porque algo a lo que se ha referido el ministro Vicente Romero es que primero van a echar mano de los licenciados del Ejército. Ahí hay un primer problema porque... De las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas. Y ahí hay un primer problema porque precisamente las Fuerzas Armadas que están entrenadas en el uso de armas largas, ojo, tienen otro tipo de entrenamiento por la misma naturaleza de las Fuerzas Armadas, es decir, no están entrenados para el control del orden interno. Su óptica y su manejo de la defensa es distinta. Eso es a lo que voy. ¿Cómo se va a arreglar o tratar de mitigar ese asunto? Vamos a darle la nomenclatura de soldado a todos, sea avionero, sea marino, sea del ejército, ¿correcto? Sea aviador. Ellos se preparan para la defensa del territorio. Y como tú bien lo has dicho, es simple y llanamente defender la patria. Y defender la patria significa matar a tu enemigo. Entonces, tiene que haber un proceso que sea inclusive un proceso de preparación psicológica muy fuerte para que le cambies el chip. ¿Cuántas personas que han venido, cuántos de nuestros combatientes que han venido del extranjero, de zona de emergencia, han tenido que pasar procesos psicológicos para readaptarse a la sociedad después de haber estado combatiendo el terrorismo? Entonces, estos muchachos que tienen una preparación para la defensa del territorio, es decir, para cargar, como tú bien lo dices, un arma larga y hacer uso de ella para combatir, ¿qué significa combate? O mueres tú o muero yo. Uno de los dos. Porque nuestro territorio, la geografía de nuestro territorio, en la defensa del mismo, solamente te permite en zona costera visualizar claramente a tu enemigo. Así es. En el resto de las zonas limítrofes con otros países donde tú tienes que enfrentar, es muy difícil. Recuerda tú el famoso conflicto con el Ecuador, el último. Así es, el último de CENEPA en el 98. Exacto. Entonces, no sé cuál es la reingeniería, por un lado. Y por otro lado, que me preocupa muchísimo que diga principalmente a los licenciados de las Fuerzas Armadas. Una pregunta, Paco. ¿Quiénes fueron los que atacaron a los policías en las últimas manifestaciones? Muy bien organizados. ¿No fueron los licenciados? No todos, ¿ah? Ojo, no todos, estoy sacando porque hay licenciados de primera. Pero no estaban detrás de estas manifestaciones muchos licenciados claramente identificados.
Verdaderamente es un tema candente y una papa caliente que le agradezco, doctor, por haber comentado con nosotros aquí en Al Vuelo. Ha sido el doctor Robert Castillo, especialista en seguridad ciudadana.